Ok, buenas tardes. Vamos a tocar un tema que esperemos seguir viéndolo cada vez menos en las emergencias y que cada vez tengamos menos errores en el diagnóstico y en el manejo de estos pacientes. A veces algo que se supone deberíamos hacer, como es la rigidez nuca, el signo de Brucy-Kerning, a veces se nos escapa. Entonces, una meningitis aguda es una enfermedad médica que se produce cuando un agente infeccioso invade las electromeninges con grado variable del compromiso encefálico. Siempre cuando hablamos de meningitis o de encefalitis, realmente no deberíamos separar los términos. O sea, siempre va a haber una meningoencefalitis, siempre va a haber algún tipo de trastorno del compromiso del encéfalo. O sea, realmente lo único que hacemos en esta separación es que cuando hablamos de meningitis hablamos de un compromiso mayor de meninges, y una encefalitis es un mayor compromiso del encéfalo, pero realmente los dos están presentes. Y así tenemos que puede haber criterios de clasificación como el tiempo, aguda en los primeros días o agudas hasta una semana y crónica después de esto, o aspectos macroscópicos del líquido, por ejemplo los claros, que son probablemente virales, o los turbios opalescentes, que están en función básicamente de las meningitis supuradas por el mecanismo patógeno. Y algo que debemos tener siempre presente es que las causas pueden ser variables, ¿no? Desde las otitis medias, mastoiditis, hasta trasplantes, SIDA, inmunosupresión, ¿no? Con una serie de elementos que participan, especialmente para aquellos que utilizan drogas, que espero que ninguno de ustedes, por supuesto, pero la cocaína es un elemento que produce aneurismas micóticos, focos de infección a nivel cerebral, aparte de infartos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que del oído medio se produce una otitis, una inflamación, una presencia de fluido, y esta, por la cercanía que tiene a el piso del cráneo, va a provocar la conducción y el problema que después va a haber a nivel temporal, básicamente. Van a dar compromiso de tipo temporal con un compromiso del tímpano. Entonces, ¿cómo se produce esto? Por una colonización del organismo a nivel de la mucosa nasofaringea, hay una diseminación hematógena, una producción de anticuerpos contra la cápsula polisacárida de la bacteria, ¿no? Entonces, podemos ver que hay formación del complejo antígeno-anticuerpo que activa la vía del complemento. Esto a su vez va a producir quimiotaxis leucocitaria, fagocitosis bacteriana, y esto a su vez va a provocar ingreso en multiplicación bacteriana en el torrente sanguíneo. Y después de esto se instala a nivel cerebral. Entonces va a atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Ingresa al líquido cefalorraquídeo en el espacio solenoideo, es de ahí donde se produce el proceso inflamatorio. Ahí va a haber liberación de citoquinas, interleuquinas 1, 6, factor neurotrópico, incrementa proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, estamos yendo ante todos los procesos inflamatorios que normalmente ustedes también conocen. Y va a haber algo que se llama atracción de neutrófilos, y esto es lo que ustedes van a reconocer en el líquido como pleocitosis, ¿no? Entonces, a la hora que ustedes hacen la punción lumbar, esta invasión, esta atracción, ustedes la van a ver reflejada. Y por supuesto, consumo de glucosa. O sea, tanto las bacterianas como las tuberculosas tienen un gran consumo de glucosa. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean un líquido cefalorraquídeo, vean el consumo de la glucosa y asociado a esto, vean el nivel de proteínas, ¿no? Y, por supuesto, la cantidad de células que van a ver en el líquido, que eso a ustedes más o menos lo va a ir dirigiendo hacia un proceso que sea bacteriano, viral o crónico. Entonces, va a haber un aumento de la permeabilidad de los capilares con incremento de las proteínas en el líquido,
esto es lo que ustedes van a reconocer en su líquido como proteinorraquia, van a encontrar daño a la microcirculación cerebral. Esto se va a traducir ya sea un edema cerebral o una hipertensión endocraniana, y van a tener los intermediarios de oxígeno y nitrógeno que producen una pérdida de la regulación cerebral, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la secuencia? Colonización e invasión de la mucosa, UIGA secretora para la actividad ciliar del epitelio mucoso, secreción de proteasas, ciliestasis para la adhesión del pili, hay una bacteriemia y supervivencia intravascular, presencia de complemento, hay una invasión de la vía alterna del complemento con expresión de polisacáridos capsulares y, por supuesto, el paso 3, que es el más importante, que es de la barrera hematoencefálica, ¿no? Supervivencia en el líquido porque hay una pobre activación opsonizadora y hay una excelente replicación bacteriana y se termina en la enfermedad que nosotros vamos a reconocer. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el cuadro clínico en estos pacientes? Puede presentar dos patrones, uno con un desarrollo clínico que se instala en uno o varios días con una cierta lentitud. El paciente puede ir quejándose de malestar, de cefalea y poco a poco va a tener trastorno de la conciencia. O otro que es muy agudo, fulminante, con manifestaciones sépticas en pocas horas, con gran edema cerebral, herniación y compresión del tronco cerebral, y ustedes lo reciben a un paciente con fiebre, con trastorno de la conciencia, con rigidez de cerebración. ¿Ok? Entonces, una muy rápida, en horas, una un poco más lenta, que va a permitirle a ustedes jugar un poco más con lo del paciente. Y otra de las cosas que tenemos es cefalea y fiebre, que son los datos importantes. O sea, todos los pacientes, con más del 90% de los pacientes, van a recibir fiebre o van a recibir cefalea. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan en la emergencia un paciente que les llega con fiebre y con dolor de cabeza, entre las cosas que tienen que ustedes buscar es punción lumbar. ¿Ok? Si es que no tiene focalización, ¿eh? Si solamente se queja de dolor y fiebre y no hay focalización, ustedes le dan la vuelta y lo punzan. ¿Ok? Así el signo, la rigidez de nuca, uno le diga que sí, el otro le dice que no. Ante la duda, preferible una punción lumbar. Si está focalizado, si el paciente llega a la emergencia con un déficit motor, primero le hacen una tomografía y definen qué cosa es ese, por qué está con ese déficit motor. Bueno, que puede ser un absceso, que puede ser una vasculitis, que puede ser un empiema. O sea, hay varias cosas que pueden provocarle esta focalización. Por eso, cuando ustedes encuentren una focalización, primero le hacen la tomografía, ¿ok? Y después ven si no hay nada, lo punzan. Por ejemplo, si es una vasculitis, pueden punzarlo, ¿no? Dependiendo también del fondo de ojo. Acuérdense que el fondo de ojo es el edema pupila es digamos, no te saca completamente la posibilidad de punción, pero sí que tengas mucho cuidado en el momento de hacerlo. Lo que sí te va a anular el hecho de la punción lumbar es que además de la focalización tenga rigidez de nuca o de corticación. Ahí sí no lo puncen, ¿ok? Ahí sí no lo puncen, ¿ya? ¿Quieres preguntarme algo? O sea, cuando ustedes, su paciente de emergencia llega con fiebre, llega con dolor de cabeza, llega algo soporoso, no lo encuentran focalizado, no hay problema, lo punzan. Si ustedes lo encuentran focalizado, primero le hacen una tomografía para ver qué es lo que tiene. Si es una imagen expansiva, un absceso por ejemplo, mejor no lo puncen. Pero si ustedes consideran que lo que tiene es una vasculitis, ustedes lo pueden punzar. ¿Ok? Que ha producido una vasculitis, que ha producido un cierre de un vaso y ha provocado como si fuera una enfermedad cerebrovascular. ¿Ok? Entonces ahí sí lo pueden punzar.
Pero ¿cuál sería su contraindicación absoluta? El que tenga rigidez o decorticación. ¿Y cuál sería relativa? El que tenga un edema de papila. Entonces ese paciente primero le tiene que pasar a manitol, a solo la punción a alguien que tenga mucha experiencia y que controle la salida gota a gota de líquido. ¿Ok? Este paciente también va a tener artralgias, artromialgias, malestar general, fotofobia, vómitos y alteración de la conciencia. Acuérdense que ustedes también pueden tener un paciente que tiene cefalea, fotofobia, vómitos y febrícula. Ese puede ser una hemorragia soranoidea. ¿Ok? Ustedes pueden toparse con un paciente que tenga la misma sintomatología, cefalea, vómito, fotofobia, pero no tiene una temperatura más de 38. Lo más probable es que ese sea una hemorragia soranoidea, ¿ya? Que también produce un meningismo. ¿Ok? Entonces, pero si ustedes, por eso tienen que tomar bien su anamnesis y ver qué es lo que van a hacer. Si ustedes sospechan que es una hemorragia soranoidea, no lo punsen. Primero le hacen una tomografía y después lo punzan. Esa sería la única diferencia. Al examen puede haber manifestaciones cutáneas y, por supuesto, la presencia de signos meningios. Papiledema, convulsiones,